Trump versus Cuba. ¿Presión por la democracia o estrategia política? Ese es el nombre del programa de hoy. Hoy, para mi editorial, vamos a analizar qué exigió la administración de Donald Trump al gobierno cubano porque endureció las sanciones y qué impacto tuvo tanto la política internacional como en la vida diaria de los cubanos. Puedes comenzar, por ejemplo, las sanciones buscaban democratizar a Cuba o aumentar la presión política sobre La Habana. ¿Cuáles son las exigencias de Trump? Vamos a ir una por una. La número uno, liberación de los presos políticos. Uno de los principales puntos de presión de la administración de Donald Trump hacia el gobierno de Cuba fue liberar los presos políticos. ¿Se entiende? Alguien que no cometió un problema, cayó preso por culpa de un delito. Pero para ellos, pensar diferente es un delito. El gobierno estadounidense acusaba a Cuba, o acusa a Cuba, de tener y encarcelar a opositores políticos, periodistas independientes, activistas de los derechos humanos y manifestantes críticos sobre el sistema en Cuba. Washington sostenía que no podía haber una verdadera normalización de relaciones mientras existían personas encarceladas por motivos políticos. Es simple. Durante los discursos oficiales, Trump afirmó que las sanciones no serían levantadas hasta que Cuba avanzara en derechos humanos, la libertad política, la liberación de los presos políticos. El gobierno cubano, por su parte, rechazó esas acusaciones, qué raro, y afirmó que en Cuba no existen presos políticos, sino que personas procesadas por violar las leyes nacionales o actuar contra el orden constitucional. ¿Serán descarados? Claro, pensar diferente es un delito. Ellos hacen las leyes legales o ilegales según el criterio. La número dos fueron las elecciones libres. Otra de las principales exigencias de la administración de Donald Trump hacia Cuba fue la realización de elecciones libres y la apertura de un sistema multipartidista. El gobierno de Estados Unidos critica que Cuba solo existe un partido político, el Partido Comunista. No hay competencia electoral entre dirigentes y diferentes partidos. Y el sistema político mantiene un control centralizado en el poder. Washington pide reformas democráticas, elecciones con supervisión internacional, mayor participación política y libertad para quienes sugieran partidos opositores. Desde la visión estadounidense, sin pluralidad política, no puede existir una democracia plena. Número 3. La libertad de prensa y expresión. Otro punto clave de las exigencias de la administración de Donald Trump hacia Cuba fue la libertad de prensa y expresión. El gobierno de Estados Unidos acusa a Cuba de controlar los principales medios de comunicación. Nada más que hay uno, la gran mentira. Limitar el trabajo de los periodistas independientes, cuales muchos están presos, censurar contenidos críticos y restringir manifestaciones públicas contra el gobierno por pensar diferente. Washington sostiene que sin libertad de prensa no existe la transparencia y sin libertad de expresión no puede haber una verdadera democracia. Durante décadas, organizaciones internacionales de derechos humanos también denunciaron detenciones temporales de activistas, vigilancia y opositores y restricciones al acceso libre de información a los medios digitales. Vamos con la número 4. Menos control militar en la economía, es decir, sácame a los militares de la economía, de los puestos especiales. Una exigencia importante de la administración de Trump es que hacia Cuba fue reducir el control militar sobre los sectores claves de la economía. El gobierno de Estados Unidos señala que gran parte de la economía cubana estaba vinculada a empresas controladas por las Fuerzas Armadas de Cuba, especialmente a través de un conglomerado empresarial llamado GAESA, el cual principal accionista es Raúl Castro y la familia Castro. Según Washington, sectores como hoteles, turismo, comercio, puertos, servicios financieros están bajo la influencia militar directa o indirecta con lo que pasa en Cuba.
Por esa razón, la administración de Trump prohibió transacciones con varias empresas cubanas vinculadas al ejercicio, limitó inversiones y negocios estadounidenses y endureció las restricciones para turistas y compañías norteamericanos. La Casa Blanca argumentaba que el dinero del turismo terminaba fortaleciendo el aparato estatal y militar en lugar de beneficiar directamente al pueblo cubano o al sector privado independiente. Es decir, esa platica que la señora María de Hialeah le manda a la hermana en La Habana pasaba por un sistema de los cuales debitaban dinero y ellos se lucraban en eso. No era una ayuda humanitaria. Obviamente costaba eso y las compañías que usaban y recibían el dinero aquí cobraban y le pagaban al gobierno americano por hacer esas transacciones. La número 5, cambios económicos. La administración de Donald Trump también presionó a Cuba para que impulsara cambios económicos y permitiera una mayor apertura del sector privado. Estados Unidos considera que la economía cubana está demasiado centralizada y controlada por el Estado. Por eso es que Washington pedía más espacio para pequeños negocios privados, menos restricciones al emprendimiento, mayor libertad económica, apertura de inversiones independientes. La idea era que Cuba tenga una economía más abierta. Generaría mayor crecimiento, aumentaría la independencia económica de los cubanos y reduciría el control estatal sobre la vida cotidiana. Es normal, pero allá no lo saben. Se están enterando de todo a través de las redes sociales. Durante esos años, Cuba crecieron algunos sectores privados conocidos como cuentas propias, pequeños restauranticos, hospedajes, transporte privado y negocios familiares en La Habana, en algunas partes. Para algunos estas demandas son razonables, para otros eran condiciones imposibles diseñadas para aumentar la presión. Y le pregunto a usted, ¿por qué puede crecer realmente el sector privado cubano bajo las sanciones económicas y un modelo estatal centralizado al mismo tiempo? Para Washington la solución es más mercado y menos control estatal. Sin embargo, para Cuba el resto es reformar la economía sin perder el control político. Y eso, les digo, no se vistan que no van. Porque de que se van, se van. Pero como siempre digo, llegue usted a sus propias conclusiones.